Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar hoy día presentes acá en esta nueva reunión de mi oficina Philatelic Society, donde estamos reunidos los amigos que ya llevamos más de, más de un par de años ya juntándonos constantemente. Y dentro de las muestras que se han hecho, hay una pequeña colección que yo he ido juntando durante estos 9 años que llevo como filatelista. Eh, y a mí me han preguntado muchas veces, Sebastián, bueno, ¿y tú qué juntas? Yo lo junto todo. Yo todo lo que viene es coleccionable, todo lo que está se puede ver de alguna manera, y lo que es importante para nosotros, para mí al menos, es ir guardando el patrimonio postal y toda la historia que tenemos dentro de nuestro país al menos. Y mi charla de hoy día es una investigación incipiente de lo que es la correspondencia chilena con mensajes de máquinas obliteradoras desde el 1912. ¿Y por qué desde el 1912? Porque es la tarjeta más antigua que tengo con obliteración. Hay obliteraciones más tempranas y ustedes van a ver que no están todos los años, pero hay una cantidad de información importante en esto. No puedo dejar de agradecer a todos los que me han ayudado siempre, a Heinz, a Rodrigo, a Cristian Moata, a tanta gente que me va explicando cosas que yo todavía tengo por aprender. Eh, Partimos con la primera tarjeta postal, que es de 1912, y contándoles distintos tipos de obliteraciones que se hacían en tarjetas o en correspondencia en Chile. Y esta pertenece al 1912. ¿Por qué es importante esto? Y dice, importante al contestar, no olvidar indicar mi domicilio o número mi número o casilla. Es importante. Si ustedes se fijan, en el 1912, en el 1913, en otro tipo de documentos, y en el 1914 y algunos años adicionales, se ponía este tipo de obliteración porque en esa época en nuestro país la cantidad de analfabetismo era muy, muy importante. Desde el 1854, por cada 7,4 habitantes había uno que sabía leer, y por cada 9,4 habitantes había uno que sabía escribir. Eh, Esto entre el 1900 y el 1950 hubo una importante eh, especial tratamiento para que la gente pudiera ir aprendiendo a leer y escribir, por lo que al término de 1950 ya había un 47,8% de gente que había dejado de ser analfabeta. Entonces, este tipo de información para nosotros ha sido súper importante, porque así la gente pudo empezar a mandar cartas por sí misma y no ocupar a los escribanos que estaban generalmente en los correos. Déjenme ahí, que no puedo cambiar. Ahí. Ahí tenemos otra carta con obliteración vía máquina del 1930, y que habla de que Viña es el mejor balneario de Sudamérica, puesto en distintos idiomas para que fuera eh, entendido en distintos países donde estas cartas iban viajando. Eh, Aquí se me va quedando pegado esto. Ahí. Ahí les puedo mostrar algunas imágenes del balneario de Viña del Mar para los que no lo conozcan. Este es un balneario que lleva muchos años como uno de los principales y mayores atractivos turísticos cerca de la ciudad de Santiago de Chile. Después, en el año 1938, este sello es un sello que se hizo desde el del año 38 al año 56,
Y esta es una carta del 1940, no logré definir cuál era el año que seguía, y seguían con la información para la gente, para el público, que era enseñarle a mandar las cartas, y esta decía: coloque las estampillas en el ángulo superior derecho. Aquí tenemos en el 1938, coloque en el sobre el nombre y dirección del remitente. El ejemplo está perfecto en esta carta, porque la gente ponía solamente muchas veces el nombre de la persona, y obviamente esa carta quedaba perdida o se devolvía al remitente si es que éste había puesto su nombre y dirección. Obviamente con esa información, que es un poco lo que me pasó ahora últimamente en el Día del Patrimonio, cuando participamos en correo, la gente le mandaba las cartas a la tía Clarita, porque así lo hacían en el WhatsApp, y había que enseñarles que había que poner el nombre, la dirección y el remitente. Así que eso se ha vuelto a repetir en este año. Aquí tenemos otra, otra obliteración que dice: coloque las estampillas en el ángulo superior derecho. Esto ya es una carta aérea con su color característico, que hacía que todo el mundo entendiera que era una carta que iba por avión, al tener estos dos colores, rojo y azul, del 1940. Aquí tenemos una obliteración que dice: coopere con la colecta nacional del 20 de agosto. ¿Por qué el 20 de agosto? Porque esta era una colecta en el año 1942, se hizo un decreto para poder conseguir dinero para la fundación o los archivos de Bernardo Higgins. Bernardo Higgins nació el año eh, 20, o sea, nació el día 20 de agosto, y es nuestro prócer de la patria. Por lo tanto, había que hacer una colecta para poder rescatar todos los bienes que estaban en distintos lugares, y poder comprarlos para poder armar el archivo de la Fundación Bernardo Higgins. Aquí en el 1948 tenemos una obliteración que dice: Naciones Unidas, de un día pro infancia desvalida. Aquí en el año 48 hubo una circular, el 19 de mayo, de los funcionarios del Servicio Exterior y de Subsecretaría del Ministerio de Relaciones, en los cuales ellos y en el país se hizo toda una campaña para poder ayudar a los miles de chicos que estaban absolutamente desvalidos de acuerdo, después de las guerras. Y aquí les puedo mostrar en el departamento diplomático de la sección de Naciones Unidas, donde se pone de acuerdo la gente de los distintos lugares del Ministerio de Relaciones Exteriores a donar un día de trabajo para esta campaña. Posteriormente, también, o sea, ustedes han visto que no todos los años son correlativos, están ordenados, obviamente, de acuerdo a los años, pero hay distintas obliteraciones que obviamente no tengo. Logré coleccionar hasta ahora o recuperar alrededor de 52 obliteraciones distintas. eh, Hubo una ley en el año 48, que es la ley 1462, que era la que hacía el servicio militar obligatorio. Y a toda la gente se le informaba que eludir los deberes militares era renegar de su patria. Esto era para concientizar lo importante en esa época que era hacer el servicio militar. Obviamente era importante para gente que no tenía posibilidades de salir adelante. El servicio militar generaba una posibilidad de salir adelante en la vida, de aprender oficios, de aprender algún tipo de profesión, y poder salir del campo. Mucha gente del campo hacía en esa época el servicio militar. Acá tenemos en el año 50, sigue esta campaña porque hay mucha gente que sigue no poniendo
en ese tiempo sus direcciones o los remitentes y dice, indique el domicilio o la casilla del destinatario. Esto en esa época era un problema bastante grande para correr porque era una cantidad importante de cartas que no tenían destinatario y eso no se sabía hasta que llegaba a manos del mismo cartero o de la recepción de correos donde ordenaban los destinos de las cartas. Estas cartas siempre quedaban en sacas o en algún departamento de correo olvidadas por ahí hasta que fueran reclamadas. Para el año 50, Chile era un país mundialmente conocido por el nitrato de sodio o salitre, eh, y a nivel mundial se mostraba cómo el nitrato de sodio era importante, y ustedes lo van a ver en otro tipo de obliteración en un par de cartas más. El año 50 también tenemos la vía aérea significa el máximo de rapidez postal. Eso era información para toda la gente que mandaba cartas, que en esa época todavía podían ser mandadas por barco, pero las cartas por barco eran mucho más lentas, se podían demorar meses en llegar al destino, por lo tanto había una información de esta nueva forma de llevar las cartas vía avión. En esos años también se informaba que la gente no incluyera dinero en las cartas porque si no caía en comiso. El caer en comiso era la forma de requisar el dinero porque era tomado como contrabando, y por lo mismo se ponían estas obliteraciones, por lo general siempre al reverso de las cartas para que la gente no cometiera ese error y así ocupara los giros postales, que era otra forma de mandar dinero en forma más segura vía correo. Aquí tengo en el año 51 también use nitrato de Chile y obviamente está en inglés también, para poder hacer del país más conocido, ya que era un país muy bueno, era un país que estaba muy avanzado en la exportación de salitre para todo el mundo. Aquí les muestro una de las salitreras al día de hoy, como está. Son salitreras que tú las puedes ver a la orilla de la carretera. Son obviamente paseos turísticos hoy día, pero que están bastante, más que descuidadas, desoladas. Estas salitreras por lo general tienen un cuidador, o lo que llamaríamos un guardaparques, como se hacen en el sur. Aquí hay un guarda salitreras, que es un cuidador o una persona de seguridad, pero tú puedes caminar por ella y darte cuenta de lo imponente que eran en esa época estos lugares que eran verdaderas ciudades, tenían colegios, tenían cine, tenían hospitales, y eran muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Ahí tenemos les puse un calendario de la época mostrando obviamente lo importante que era el nitrato de Chile. Con 6.500 kilómetros de costa, nosotros siempre hemos sido un país que exporta mucho pescado, pero no hemos sido grandes consumidores de pescado. Sin embargo, se consume bastante más que otros países y en el año 53 una de las campañas para que la gente consumiera pescado era que significaba salud y economía, algo que al día de hoy es salud, pero no economía. Aquí les muestro unos gráficos donde muestra que el consumo de pescado en Chile ha ido bajando en el tiempo y aquí hay tipos de pescado que ya no se están consumiendo o no se están encontrando mucho en las costas chilenas por el exceso y sobreexplotación. El pescado hoy día en Chile es un elemento bastante especial, muy caro de comprar, los pescados un poquito más, los peces más especiales.
Un kilo de salmón puede costar eh, 15 a 20 dólares, dependiendo de del tipo de salmón que se compre. Pero ya se encuentra muy poco congrio, se encuentra cada vez eh, menos atún, y la reineta también hoy día es uno de los pescados que menos se está encontrando y que más caros se encuentran en el mercado. Aquí en el año 53, otra obliteración eh, que habla de Quilpué, la ciudad del sol, el clima ideal. Quilpué es una ciudad que está entre dos cordilleras, está dentro de la cordillera de la costa, y es una ciudad-pueblo, hoy día una ciudad, que está cercana a Viña del Mar, por lo tanto, no tiene heladas y tiene una limpieza de su aire bastante buena, por lo tanto, es una ciudad que es buena para todo lo que es el agro en la industria y para todo lo que es la agricultura con respecto a árboles frutales y frutas para consumo casero. Aquí en el año 1955 eh, se habla de que el 14 de abril es el Día de las Américas. Este Día Panamericano o día se escogió el 14 de abril después de la celebración en la cual se adoptó la resolución de la primera Conferencia Internacional de América, que se reunió en Washington entre el 2 de octubre y el 14 de abril del 1890. Si ustedes se fijan, estas conferencias fueron en fechas no fueron de un día para otro, sino que se demoraban bastante tiempo en desarrollar eh, estas reuniones. El 1955 habla de visita la Exposición Filatélica Internacional de Viña del Mar. Esta fue una exposición internacional que se desarrolló en el Casino de Viña del Mar, en los salones de, de- de nuestro casino. Obviamente una de las exposiciones más importantes y que nosotros tenemos recuerdo. Yo tengo cartas y sobres de primer día de esta exposición. Aquí podemos ver una obliteración del cuarto centenario de la ciudad de Osorno, que fue fundada en 1558 y en el año 58 con ese sello que conmemora los 400 años de la ciudad. Esta ciudad es una ciudad que está entre dos ciudades bastante más grandes, que es Temuco y que es Puerto Montt, que son ciudades mucho más grandes. Esta ciudad fue hecha por García Hurtado de Mendoza después de que fuera fundada por Pedro Valdivia. La ciudad fue nombrada como San Mateo de Osorno en honor al abuelo de García Hurtado. Esta ciudad tuvo más de una rebelión indígena en 1598 y después de la destrucción de la ciudad se volvió a reconstruir bajo el mandato de Ambrosio Higgins. Eh, Esta es una ciudad que ha tenido un desarrollo bastante no puedo decir que lento, pero sí tranquilo, porque está, como decíamos, en una ciudad que está entre medio de dos, pero es la ciudad donde mejores carnes se trabajan o se tratan en Chile. En 1953 tenemos esta obliteración invitando a la gente, a los jóvenes, a participar de la defensa civil. La defensa civil es un organismo que se parte en Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial y, y esto se desarrolla en el año 42 en Chile y parte desde el 1941, donde el Estado Mayor General del Ejército, preocupado de satisfacer las necesidades nacionales, mandan al capitán Raúl Aldunate a Estados Unidos a interiorizarse de todos los temas y las problemáticas relacionadas con la defensa civil
para poder armar en Chile bajo mandato presidencial, el cual se genera el decreto supremo 4245, mediante el cual se crea la Defensa Civil de Chile. La Defensa Civil a nivel mundial está en 112 países al día de hoy. Aquí tenemos en el 1960, en el 1960 tenemos una obliteración que dice Año Mundial del Refugiado. Eh, el ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se fundó en el año 1950 en Suiza, y el fundador es la Organización de Naciones Unidas para la ayuda humanitaria, con la cantidad de gente desplazada que había en, en ese tiempo por las guerras. Eh, eh, Al día de hoy todavía sigue funcionando, y podemos contar que hay más de 89 millones de personas desplazadas que hay actualmente en el mundo. Y por lo tanto, estas son formas de informar a la población de lo que está pasando a nivel mundial. Aquí tenemos el cuarto censo nacional agropecuario de abril de 1965. Eh, Esta es la Dirección de Estadística. Aquí se avisa que va a haber un censo, y este censo no se hace en poco tiempo, se demoran meses en hacerlo. Y este censo que se va a hacer va a terminar en el año 65, fue desarrollado entre 1964 y 1965, y la totalidad de este censo se entregó el año 1969, y el responsable de esto fue el señor Sergio Chaparro, que trabajó en la Oficina de Estadística hasta el 1970. Ahí podemos ver el documento, ahí puse una de las hojas, cómo estaba tabulada la información, eh, donde podemos ver que en diciembre del año 69 se entrega este documento para mostrar cantidad de tierras útiles, cantidad de explotación de vegetales, de todo tipo de cosas agropecuarias. Entonces, esto era muy importante para el país, pero lo interesante es que esto estuvo listo 4 años después. Aquí eh, podemos hablar que en el año 66 la obliteración que comunicaba a la gente era que con la reforma agraria comienza nuestra independencia económica. Esto el año 66, en el gobierno de, de Frei, tenemos ahí cómo se hizo una cantidad de leyes para poder entregar la tierra del campo a nuestra gente campesina, y entregarle una cantidad de espacio para que ellos pudieran cultivar y pudieran ser sus propios mini empresarios. Esto se empujó desde el año 66, eh, f- eh, y el presidente Frei eh, fue uno de los mayores impulsores de este punto. Eh, Obviamente esto iba a generar más de un problema en el gobierno que continuaba, que era el gobierno de la Unidad Popular. Aquí tenemos en el año 1967 una obliteración que habla de la Semana Internacional de la Carta, con un bonito eslogan que dice: la satisfacción de recibir una carta se para o se pasa con la respuesta. Aquí todos los países a nivel mundial, miembros de la UPU, participaban, y hasta el día de hoy en la Semana Internacional de la Carta, obviamente cada vez con menos adherentes, pero podemos ver en distintos años, distintos países, hablando de la celebración de la Semana Internacional de la Carta. En el 1969 también podemos encontrar esta obliteración en esta carta, que dice: Villa Alemana, el mejor clima para su salud.
Villa Alemana está muy cerca de Quilpué, de Quillota y de Viña del Mar, por lo tanto, efectivamente, son lugares con un aire bastante más privilegiado para gente adulta mayor. Esta es una fotografía de la plaza principal del lugar y son ciudades, pueblos, que son ciudades que se vive bastante tranquilos si uno quiere vivir la vida más relajada. Después, aquí se me cambió la diapositiva, pero quería mostrarles que las obliteraciones no siempre iban de acuerdo al tiempo, porque aquí decía Copere con el censo del 24 de abril, eh, y en la carta de la derecha, ustedes pueden ver la fecha que ya está en el 4 de mayo. Por lo tanto, en la oficina de correos seguían obliterando cartas con la información que tenían antes de cambiar los dados o los cuños metálicos. Y por lo tanto, lo interesante que tienen estas dos cartas, que una está antes del censo y otra está pasada el censo. Aquí está el censo de la época, donde en Chile habían 5.932.000 habitantes, la cantidad de población que hoy día tiene solo la capital, que es Santiago. Aquí en el 1961, eh, la importante o la importancia que sigue teniendo el utilizar el giro postal, que es más rápido y seguro, y invitando a la gente a no incluir dinero en las cartas, porque también había gente que decía, yo mandé dinero y se perdió, o sea, necesito una respuesta de parte de correo, y correo no daba respuesta y no se hacía responsable en ningún momento si había dinero en las cartas. Para eso se hizo un decreto que fue el 5037. En el artículo 102 dice que el servicio de giros postales y telégrafos se hará con los fondos de la propia emisión del momento. Pero la Tesorería General de la República podrá facilitar las operaciones de acuerdo a las disposiciones que reglen la materia. Aquí en el año 1961 se habla de la protección, proteja la riqueza forestal de Chile, evite los incendios forestales. Eh, Esta es una obliteración que podríamos seguir ocupando todos los años en Chile por la cantidad de incendios que tenemos en, eh, en el país, en las épocas que ya hay más calor y hay muchos de esos incendios que son eh, intencionales. Esto se formó la CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal, eh, después de haber existido la Reserva Forestal de Mayeco en el 1907. Durante los distintos años se generaron la posibilidad de regular y hacer esta Corporación Nacional Forestal, que es un ente con derecho privado independiente del Ministerio de Agricultura, eh, el cual la CONAF se encarga de propagar la especie nativa del país. Ellos tienen distintos programas a nivel nacional para poder seguir recuperando la flora del país, y además ellos trabajan mucho con la contribución al, al- al ataque de los incendios durante los años que trabajan de forma paralela a las autoridades. Esta, esta Corporación Nacional Forestal fue bajo el gobierno de Salvador Allende en los años 70. Aquí tenemos otra obliteración que es Telex, el medio de comunicación de nuestra época. Esto es genial porque vemos cómo en el año 68 se seguía mostrando, y hasta los años 70, 80, el concepto del Telex. Aquí vemos como el Telex, ahí tenemos un par de máquinas, eh, comenzó en Alemania como un programa de investigación y desarrollo en el año 1926. eh, y en esa época el Telex tenía la posibilidad de escribir 66
palabras por minuto. Em, Después tenemos esta obliteración en el año 72, que habla de la UNTAD tercera, y habla de Pueblos Unidos por un mundo mejor. La UNTAD tercera se hizo el año 71, eh, debido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo del Tercer Mundo. Este edificio se construyó en 275 días. Como venía la conferencia, se buscó gente que fuera voluntaria para poder terminar este edificio. Este edificio, después de esto, se realizó la conferencia, el edificio fue transferido al Ministerio de Educación y rebautizado como Centro Metropolitano Gabriela Mistral. Este centro metropolitano Gabriela Mistral, tras el golpe de Estado, se convirtió en el edificio Diego Portales y pasó a ser la sede central de la Junta de Gobierno, debido a que la moneda o la Casa de Gobierno había quedado destruida con el bombardeo del 11 de septiembre, eh, hasta el año 81. Posterior a la vuelta a la democracia, este edificio volvió a ser el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, como todos lo conocemos hoy día. Es un tremendo centro cultural, muy lindo, y vale la pena conocerlo cuando ustedes estén por el país. Aquí quise poner, eh, hablábamos con Heinz, y claro, aquí hay dos cosas. Aquí hay una obliteración y hay una cancelación. Pero lo interesante de esta obliteración, que está en negro, es que en el año 1973 la información era: Chile libre agradece su amistad y cooperación. Esto era un mandato de la Junta Militar, para exponer esta información a todo el mundo, dándole las gracias a todos los que estaban de acuerdo con ello. Pero también tiene una cancelación que dice Hogar de Cristo, hogar para los que no tienen techo. El Hogar de Cristo hasta el día de hoy sigue teniendo el mismo concepto, y hoy día las ayudas se llaman Un Techo para Chile. En el año 75, en pleno proceso de la Junta Militar, eh, también había una importante exposición del país hacia el mundo. Y ahí tenemos una obliteración que dice todo un mundo llamado Chile. En 1978 se celebra el bicentenario de nuestro forjador de la patria, don Bernardo Higgins. Eh, Esta es una obliteración muy bonita, se ve, no hay muchas cartas que yo haya visto que tengan la obliteración bastante nítida, donde se mostraba la celebración de nuestro prócer de la patria. Aquí tenemos, en el año 1984, seguíamos encontrando con distintas obliteraciones, distintas máquinas, la misma información de no incluye dinero, es ilegal, use giros postales. En el año 1987 había esta obliteración que hablaba de correo cada día más cerca de usted, Correos de Chile. Aquí también Correos mostraba, o comentaba información hacia la comunidad y hacia la población. En el año 1989 tengo esta obliteración que a todo esto en Argentina le llaman matasellos parlantes o bandeleta. Eh, Nuestras obliteraciones con aerograma internacional: escriba a sus amigos. Y era la propaganda que hacía Correos para que la gente mandara un aerograma que como todos sabemos es una carta que se convierte en sobre, se puede escribir y se puede mandar esa misma carta sin necesidad de buscar un sobre adicional, y con la información o imágenes del lugar o,
que se está mostrando. Estas son una serie de aerogramas que se emitieron en Chile para mostrar distintos lugares de nuestro país. Ya vamos avanzando y encontramos que en el año 1992 hay esta obliteración de, mm, de, del Banco de Chile, que tenemos esta que dice junto a la Teletón. Esto era una obliteración que podía ocupar el Banco de Chile. La Teletón para nosotros siempre ha sido un, un emblema nacional, un orgullo, ya que es una ocasión donde todo el país ayuda a, a los niños desvalidos, eh, no exento de polémicas gubernamentales de quién o cómo se tiene que juntar el dinero para los niños desvalidos. Pero es una tremenda obra, una obra que se ha repetido en otros países y es una obra que se hace todos los años por gente de televisión, del medio, muy conocida, que se encargan de incentivar a la población a que done dinero para poder seguir haciendo hospitales y centros de tratamiento de todo tipo de casos de niños desvalidos. Para el 2008 se encuentra esta obliteración donde Mensaje Correo manda una feliz Navidad y Año Nuevo, que eran saludos también que hacía Correos para saludar a toda la gente que ocupaba este medio para la comunicación. Aquí tengo unos que no tenían eh, fechador, eh, y quise ponerlos igual, que son evite multas, pague sus impuestos. Esto son campañas que siempre se han hecho a nivel nacional mientras había mucha circulación de cartas. Hoy día todo lo que es máquina de tarjeta de crédito hace el trabajo de impuestos, ya que te queda todo registrado, por lo tanto es muy difícil y cada vez más difícil evitar pagar los impuestos. Pero esto en los años 50, 60 siempre se invitaba a la gente a que evitara las multas y que evitara las fiscalizaciones. En esto, amigos, llego al final de mi presentación, una presentación de 45 minutos. em, que ha querido mostrar lo que yo he logrado rescatar, encontrar en las ferias de, de nuestro país y seguir aprendiendo de todo lo que se quería informar y cómo pudimos encontrar también que tengo unas cartas que siendo máquinas obliteradoras se ocuparon como canceladoras, pero las máquinas obliteradoras no estaban frente al público, estaban por lo general en las oficinas de atrás de correo. Así que yo lo he pasado muy bien haciendo investigación. Ahí Haynes me colaboró como con 5 cartas que yo no tenía. Y bueno, seguir haciendo crecer esta información y que se me ocurrió un día después de que vi una charla o algo que hizo, si es que no me equivoco, Miguel Casillas con las bandeletas o matasellos parlantes argentinos. Así que con toda la humildad del mundo quise mostrarle lo que yo he logrado encontrar en estos 9 años de filatelia. Así que nada, lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy bonita Bueno. presentación. Miro una mano en alto. Julio César. Hola amigo, buenas noches. Buenas noches. Hola Sebastián. Tanto tiempo que no te veo la frente. Ha crecido, ya está pelada Bien, ya. bien, bien. Ya está como la tuya. Sí, bueno, la mía yo ya me la peino así. Bien. Cuéntame, Julio. Ahí en el matasello ese que presentaste de O'Higgins, del centenario, bicentenario, el Ujú. fechador está invertido. No sé si te habrás dado cuenta. Sí, A sí, ver, sí. ponla. Te lo voy a poner al tiro. Espérate un poquitito. Eh, compartir. Voy para atrás.
Ahí, Ese. Mira, el exacto. fechador que tienes abajo está invertido. Exacto, seguramente el cuño el fechador debe haber estado correcto y el cuño debe haber estado en forma invertida, se me ocurre a mí, o viceversa. Ujú. Acuérdate que todas estas informaciones se armaban en la máquina con cuños de, iban fragmentados, por lo tanto se armaba Pero este la círculo. pregunta es, ¿se habrán dado cuenta y habrán dado vuelta al cuño o habrá sido siempre así, en forma normal del uso de ese cuño? Lo que yo, no, a ver, yo creo que ese cuño está mal usado, pero de ahí a que lo hayan reparado, arreglado, yo creo Lo que no es dudo. algo, yo lo dudo, si, además siendo empleados públicos, no, eso ensuciaba las manos, por lo tanto yo creo que puede haber pasado meses antes de que alguien lo hubiera arreglado. Y por otro lado, yo creo que antes de arreglarlo pasó a otro tipo de cuño o a otro tipo de información. Sí, seguro. No, eso es fijo. Y lo que sí hay mucho de esto es que también tenía información para mostrarle, pero iba a ser muy repetitiva, es la cantidad de cartas que están traspasadas a la tinta antes que se secara entre una y otra. Por lo tanto, hay muchas cartas que uno lo ve como que estuviera al revés, y que era lo que primero yo pensé antes de estudiar el tema, y no, eran cartas que se iban traspasando entre unas y otras, y hay mucha carta sucia por este tipo de máquina que tampoco se iban limpiando. Tengo unas cartas que es una sola raya negra, porque ya tenía tanta tinta el rodado o estaba tan sucio adentro con tanta pelusa de papel que ya al final no había información, solamente una mancha negra. Eso Si creo me, que per- era normal en todos los correos, porque yo también acá en Perú, yo también me gustan los matasellos parlantes, incluso he escrito un libro, y los matasellos suelen ser así, o sea, sobre entintados, sobre relapados en los sobres, o sea, ocurría lo mismo, ¿ah? O sea, la Y eficiencia del operario postal no era muy buena. No, no, y me da la impresión que muchas de esas yo tengo también sobres que están boca arriba, otros que están Boca abajo, vertical, sí, otros que sí, están sí, por sí. cualquier parte, incluso unos que están, que ahí es donde yo tengo alguna duda, porque o pasaban mal o pasaban doblados por dentro porque la obliteración incluso está cruzada en la mitad de un sobre. Y estas cartas tú las pasabas en forma vertical por una rendija que pasaba el sobre Así es, con unas poleas que jalando. lo iban jalando, exactamente. Entonces, si el sobre pasaba mal puesto, me da la impresión que es como quedaba, si me permites un segundo, Sebastián, ¿sí? en esa máquina, depende de la máquina canceladora, es un cuño más grande, entonces el que tiene el día y la ciudad se le saca y ahí se pone, es que se pone la fecha y todos los días hacen eso, pero el Mm, cuño, el advertisement, el anuncio, ese se queda en la máquina, es más difícil cambiarlo. El del día sale más fácil, que es bien fácil a veces ponerlo patas arriba, claro, puede pero ser. depende de la máquina que Puede sea. ser. ¿Te acuerdas de la colección que yo tengo de matasellos? También tengo varios elementos metálicos que si tú los juntas, entre tres hacen un círculo más grande y ahí Ujú, dan toda una ujú, información. ujú, ujú. Don Miguel Raviñani, Bueno, primero de todo, Sebastián, felicitaciones, muy lindo material, muy interesante. Eh, una pregunta un poco comparativa respecto a lo que es en la Argentina. ¿Son escasos los matasellos parlantes, por así decir, usando nuestra nomenclatura, en Chile? Digo, porque acá hubo una época que son muy comunes, o sea, como que se usaba muchísimo. En la década del 40, del 50, se usaba muchísimo. En Chile son escasos. o sea, es bastante común encontrarlos en la época de los 40 a los 60, Ah, pero encontrarlos en una buena condición, a mí me ha costado, me ha costado. claro. Piense que yo me voy cada 15 días a la feria persa a ver qué encuentro y compro todo lo que encuentro. Ni siquiera es, yo agarro la bolsa y le digo cuánto la bolsa y ahí veo qué hay.
y de 100 sobres que tienen alguna información matasello parlante o obliterado, como le llamamos en Chile, deben haber 2 o 3 que estén legibles. O sea, esa obliteración de O'Higgins, debo tener unos 120 sobres de eso, pero esa es la mejor. Y Sí, uno, y uno como, y uno como coleccionista Diógenes no elimina los otros 100. Ese es el claro. problema. Pero sí, después hay más información durante todos habían muchas, lo que yo he podido entender es que había mucha cantidad de obliteraciones con mensajes distintos, pero que hasta el día de hoy a mí me ha costado encontrar. Incluso estuve hace un mes atrás pidiéndole a distintos socios de la Sociedad Filatélica que si tenían alguna información me la dieran, y la verdad es que había más de lo mismo que tengo yo. Y Haynes me mandó lo que él tenía y solo pude adosar a la exposición de hoy día cinco cartas que yo no tengo, que me las voy a apropiar, pero que hoy día no tengo. Así que entretenido poder hacer esta investigación y entre todo, la semana pasada uno de los amigos, Marcelo Recabarren, también me decía, mira, encontré esta y ninguna de esas me servía porque ya las tenía, pero me da la impresión que después fue cada vez en baja la información de correo y por lo tanto debe ser más difícil. Ahora, si se fijaron, entre el 1912 y lo que sigue es el 1930, o sea, en 15 años no puedo creer que no haya informaciones, que las hay. Yo sé que hay informaciones, pero parece que son muy escasas. Bueno, y después tengo dos dudas que te quería preguntar. Una es, cuando vos presentaste esa obliteración referida al archivo de O'Higgins, Ujú. ¿por qué dice tiro nacional? Déjame ver. Vuelvo, vamos a, Es una de las primeras, ¿no? No, sí, no sí, es sí, sí. esa. Espera, tranquilo, estoy buscando. Sí, sí. Ahí está. Tiro, Coopere con la colecta nacional, colecta tiro nacional. La verdad es que no logré encontrar a qué se refería esa, esa, ah, mm, esa, porque llegué, no quise ponerle los decretos del cual colecta tiro nacional, dice ahí. colecta Colecta, tiro nacional. Sí, pero lo que signifique el colecta tiro nacional, que me da la impresión que solamente el tiro nacional debe ser el alcance de la colecta. ajá, ajá. Ahora entiendo. Porque para nosotros tiro nacional puede ser un lugar de práctica de tiro, por eso me No, no, llamaba la no, no, no. atención. A Nada mí que me da ver. yo entiendo esto como el tiro nacional es que solamente tiene, la colecta tiene un tiraje o un alcance Que se nacional. hace todo perfecto, ahora entendí. Bárbaro. Bueno, y otra pregunta respecto de la reforma agraria que contaste del año Ujú, 66. ujú. ¿Cómo se obtenían, digamos, las tierras para repartir? ¿Por expropiación a los propietarios? ¿Eran del Eh, Estado? ¿Cómo eran? Se hizo una ley en los años 60, en el 66, que no se podía tener, a no ser que fuera el dueño, pero no se podía tener más allá de 5 hectáreas si no eran posibles de regar. Y desde ese punto de vista se empezó a entregar tierras fiscales, a expropiar tierra, y después vino la Bataole en el gobierno de Salvador Recién. Allende, donde se hicieron las tremendas expropiaciones a privados para entregárselas a los inquilinos o a los campesinos de las áreas. Esas Perfecto. tierras, durante mucho tiempo, durante los 2 primeros años de la entrega, fueron productivas y después quedaron como tierra de rulo. Nosotros le llamamos rulo a cuando es tierra que no tiene capacidad de ser cultivada. Y Mm, después de los años, en los años 80, esas tierras fueron devueltas, no en su mayoría, pero en mucha cantidad, a sus anteriores dueños, y una de las razones reales fue, primero,
el devolver tierra que se había expropiado de alguna manera de mala fe, pero también para que pudieran pagar contribuciones por esa tierra. Claro. Mm, está bien. Las contribuciones en Chile son desde el año 62, si es que no me equivoco, cuando fue el terremoto de Valdivia, que se generó el tema del impuesto especial a las contribuciones de las propiedades para poder reconstruir la ciudad de Valdivia, y todavía la estamos reconstruyendo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Juan Claudio, Sí, gracias, Sebastián. Súper buena tu charla y tienes unos matasellos realmente muy bonitos que no había visto, de hecho. Oye, quiero volver a lo que preguntó delante Julio César cuando preguntó por ese matasello en que estaba invertida una parte. Y yo he tenido siempre la curiosidad de un sobre que tengo acá, que no sé si lo puedo mostrar. No sé si muestra, lo... adelante. Mira, si tú te fijas ahí dice Valparaíso y el 1973 está invertido. Sí, Eh, este es un matasello de la sobretasa de la modernización de correo. eh, lo y tengo siempre me ha también. causado curiosidad, porque si tú te fijas, bueno, se supone que esta salió de Punta Arenas, llegó a me imagino que al destacamento naval de Valparaíso, y el 1973 está invertido, pero cuando ahora vamos al otro lado del sobre, y se supone que este estuvo en la base Arturo Prat, si tú ves ahí arriba del continente antártico, Ujú. ahí vuelve a estar invertido, pero doblemente invertido, porque dice 1973 y la palabra Valparaíso, no sé si se alcanza a ver, pero pareciera que también estoy Estamos viendo hablando donde está el continente, ¿no? dónde está el continente. Bueno, Pero dejo la ese, inquietud, ¿ah? Porque sí, pero obviamente a mí ese ahí te siempre me ha fijas, causado mucha curiosidad. pero eso es la típica traspasada acuérdate que pasaban cientos de cartas por minuto ¿Ya? y se iban acumulando entre sí. Entonces, lo que debes tener en ese sello es el reverso de otro sobre que quedó manchando la estampilla donde sale el polo sur. O No sea, está tú dices pasada por los dos que, lados. claro, pero por ejemplo en esta, claro, lo que pasa es que aquí tú no, a ver, perdón, en la que está al ¿Eh? otro lado, la palabra Valparaíso está al derecho, lo que pasa es que tú lo ves al revés ahí, pero en No, el yo lo sobre, veo perfecto, yo lo veo Lo, en lo la vemos misma bien, línea, lo leemos lo, bien. lo- lo vemos en la claro, misma línea, pero la el fecha, número, el número está el año invertido. está mal puesto, exacto. Sí. Entonces, Pero mi pregunta es, ¿por qué pasa eso? A ver, si me Porque tiene permiten, una parte buena y la otra mala, digamos. ¿puedo decir algo? A mí me Sí, parece que eso de que se imprime en la parte de atrás del sobre es porque el rodillo queda entintado. Eso pasa por un rodillo, las cartas sí, van claro. pasando con rodillo y a veces se entinta el rodillo. Acá hay muchas cartas que están de los dos lados y del lado de atrás está al revés, porque justamente queda, digamos, en espejo. ok, oye, Sí, ahora, lo que sí pasaba, y ahí Heinz se está levantando la mano y seguramente nos va a aclarar algo, pero yo lo que sí, tengo información, y como yo tengo muchos matasellos, yo tengo un par de matasellos mal hechos que se ocuparon en correo. O sea, como te llegaban, tú matasellabas la correspondencia que tenías. Ah, Entonces, ok. puede perfectamente estar mal puesto. Y acuérdense que los mataselladores tenían un perno, un perno muy finito, en el cual tú lo podías sacar para limpiar, y si eso estaba mal armado, te quedaban los números al revés. Ya, ok. Entonces, puede estar mal hecho, puede estar mal armado, y puede ser un error de Matrix. De traspaso también. Ya. Gracias. Heinz, estaba Mauricio primero, pero no sé si Heinz es para aclarar algo sobre lo mismo. No, que hable Heinz, después voy yo. Ok, gracias, Mauricio. Sí, efectivamente, ahí pasan dos cosas, no solo una.
La primera que pasa es que, como decía antes alguien, el fechador se colocó invertido. Y si te fijas ahí, ocurre que la fecha del año quedó al centro, pero tanto arriba como abajo hay indicios de la fecha, del día y mes, que no alcanzaron a quedar bien porque ya estaba gastado. Y en segundo término, lo que dice Miguel, que efectivamente es el entintado del otro lado. El rodillo son dos elementos. Uno, así, ¿no es cierto? Pasa la carta y cuando no pasa carta, sigue habiendo tinta. Y esa tinta entinta los dos lados. Pasa la siguiente carta y queda con mancha a los dos lados. Una en positivo y la otra en negativo. Eso es lo que te ocurrió hoy. Ahora miren, Ok, entiendo, miren, entiendo. aquí tengo un matasellador que si tú le sacas este tornillo, puedo, puedo correr, puedo correr los números. Pero si en la limpieza saqué este otro tornillo y puse mal los números, no tengo cómo fijarme, y esas cosas son cosas que pasaron, no una, muchas veces en correo. Mauricio, estabas. Gracias, muy interesante, muchas gracias. Gracias. Gracias, Sebastián. Muy interesante la charla. La pregunta mía es, de todo este trabajo que nos has mostrado, ¿ya se ha hecho, alguien ha querido hacer como un compendio para empezar a clasificarlas o todavía no? Ay, Yo creo que a medida que esto se va mostrando, se va generando información. Ujú, Yo hemos hecho unos intentos de este mismo tipo de trabajo con distintos matasellos de la Antártica. ujú, Entonces, claro, a medida que se va armando algo y se va exponiendo, ujú, obviamente empieza a aparecer alguna información y eso sí ujú. se puede generar como un compendio, pero no, yo hay algunas informaciones que salen en el Chile filatélico, pero no como lo presenté yo ahora. Entiendo. Otra pregunta, con relación a este bonita cancelación del nitrato de sodio, eh, ¿hay, Ujú. hay algunas otras alusivas a algún otro compuesto químico o alusivas al cobre? Que yo sepa, no, que yo Ujú, sepa, pero debiera haber algo de nuestro cobre. Somos ujú, uno de los exportadores más importantes del mundo por muchos años, entonces... eh, si es que no me equivoco, había una que me pareció ver en algún momento que decía prefiera cobre chileno. ujú. Pero te estoy mintiendo si era exactamente lo mismo que te estoy diciendo. Ok. Yo vi una que decía Chile exporta cobre. Perfecto. Yo no la... Ya sabes, cuando la veas de nuevo, la Sí. tomas y me la pasas. Consigue dos, una Sebastián y una Walter. Sí, Sebastián, te felicito, estuvo muy buena la charla y es la verdad que es súper interesante coleccionar estas bandeletas parlantes porque vas estudiando la historia del país, lo que cada Claro. gobierno quiere mostrar en su momento, lo que para cada momento es importante para el país y uno puede hacer toda una historia del país con esto. Mi pregunta concreta es, ¿encontraste estas bandeletas parlantes, por ejemplo, la que se usaba en Santiago, suponete, la misma o parecida se usaba también en otras ciudades? ¿O Sí, siempre una bandeleta parlante se usaba, por ejemplo, solo en Santiago y no se distribuía a otras ciudades? ¿Qué eh, encontraste de eso? tengo repetidas de Concepción, tengo repetidas de Temuco y tengo repetidas de Viña del Mar. Ajá, Entonces tiene la misma información con el sellito que puede decir Viña, pero en general estas eran puras, la mayoría de las cartas que yo tengo son cartas que llegaron a Correo Central y en la distribución claro, fueron obliteradas. claro, exacto.
Así que se podían repetir en otras ciudades también. Al menos yo tengo una repetida. No sé si se podían, pero yo tengo un par de repeticiones en Eso es distintos. súper interesante y debe ser raro. Debe ser poder encontrar en distintos lados. Eso puede estar bueno. Todavía estoy en investigación de eso, pues no sé si es raro, pero, pero Haynes, que nuevamente levantó la mano, debe saber algo que no sabemos. Adelante, adelante. Gracias. Sí, gracias. Sí, hay épocas en las cuales se ha hecho propaganda a nivel nacional para algo específico. Y así fue el caso del use nitrato de sodio en los años 30, que Esa tú lo tengo. vas a encontrar desde comienzos de los 30 en adelante, porque ahí ah, se, entró en competencia el nitrato eh, artificial que le hizo competencia. Entonces Chile hizo una propaganda muy fuerte a nivel mundial para seguir pudiendo vender su producto en todo el mundo, fuertemente en Europa. Y entonces tú ves esta propaganda en muchas localidades de norte a sur, incluso hasta en Punta Arenas, con la particularidad de que allá no dice Punta Arenas, sino que dice Magallanes. Ujú. Andy Schlichter andaba buscando Andy esa estaría feliz con y la eso. encontramos. No, no, sí la tiene ya, Ahí bien. no te preocupes. Pero eso es lo que quería comentar, que hay campañas que hacen que se use en muchas localidades. Muy bien, gracias. Rafael. Hola, sí. Mira, quería Despertaste. enseñar esto por la razón de que se ven, si puedes hacer zoom, Mauricio. Ahí. Esta es una Pitney Bowes de principios de 1910, más o menos. Y Ujú. este es el mecanismo que usaban. Y lo que quiero decirles es que, ve, el del día y de la ciudad se pone aquí y se le ponen los días. Ujú. Se le ponen, que se los pueden poner al revés y hasta este mismo pueden descentrar al revés. Eh, Esta no tiene, no es parlante, pero esta es casi lo mismo y esto es recientemente. Esto es un cancelador de Shrek de Navidades de acá y, y básicamente la misma idea. Aquí va el Ujú. cilindro donde va el día y esta es la parte que pone la parte parlante, que más de 100 años casi no hay diferencia. Ujú. Casi el diseño es el mismo, si se viene a ver. Claro. Y ahí está la explicación del por qué puede ser que para Juan Claudio López, Ujú. por qué el fechador puede estar al revés, porque Sí. si cada día se sacaba, se armaba la fecha y se ponía de una forma, varias veces puede haber sido la posibilidad de encontrar esa obliteración o Claro, bandeleta invertida. invertida. Y Sí. aquí también a veces lo cambiaban más de una vez al día porque le ponían horas. Ujú. Aquí están 9, 10, 11, a veces le ponían 11:30 y Acá así. también, sí, Sí, sí. Sé varios que que tienen más horario. veces durante el día puede haber, lo pasas en una hora y uno está bien y en la otra hora Pero otro lo está que a mí bien. a mí lo que me tocó ver, Rafa, es que la máquina obliteradora que yo tengo al menos, a lo mejor tengo alguna que no haya visto, pero esas no tienen hora, solamente tienen como el lugar y la información, porque la cancelación la tiene otro timbre. Ujú, entiendo, sí. No, estas tienen lo mismo, el kit tiene lo mismo en la máquina. Un día tengo que enseñar cómo la máquina trabajando completamente y lo que tú dices del Mm, ghosting. Lo que no sé si notaste que esta parte flat, es chata sí, 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 sí. y esa razón es que cuando la carta entra, le da al latch que está aquí, Claro, mueve, cancela y después se queda en la parte chata que se la que continúa y así no la aplica hasta que gira dos nuevamente. veces. Sí, Mm. hasta que venga la próxima carta que engage el mecanismo este. Don Romeo, Está en mute. Muchas gracias, buenas noches. Les saludo desde Guatemala. un gusto. Eh, Muchas gracias, Sebastián. La verdad es que yo aprendiendo cada día más aquí con ustedes. El,
no sabía cómo se llamaban estos matasellos. O sea, ahora los he escuchado llamar de varias formas, bandeleta parlante, u obliteraciones, ¿verdad? Y Claro. precisamente les quería mostrar un par que tengo acá, no, más que todo no buscándola como obliteración, sino por el mensaje, ¿verdad? Que estaban dando, porque me llamó la atención, se las quería mostrar. ¿Te la puedes Sí, acercar para que Mauricio, a ver, sí, ¿lo alcanzan a ver sí, ahí? Sí, ahí, súbale ahí, un poco, dice ahí. Simposio Internacional de, Derecho a la Derecho a la vida. Vida, Derecho a la Derecho a vida. la Muerte. Es una pregunta. Sí, 1-2 de diciembre de 1983. 83. Sí. Y Muy sí, interesante. me parece que tiene la hora después del año. Este dice 21 horas, según lo que puedo Claro, observar. pero por eso si te fijas, yo mostré un sobre que tiene una cancelación con información Ujú. y otra que era una obliteración al mismo tiempo. Entonces, a mí me da la impresión que esa carta que tú estás mostrando es una cancelación y no una obliteración. No es una obliteración, Sería una Una cancelación según cancelación. lo poco y nada que sé. pero sí está transmitiendo un mensaje. Entonces yo pensaba También. que Sí, sí, era, sí, sí. Ujú. Sí, ajá, pero por eso, de las cosas que yo he ido aprendiendo es que no solamente este matasello era lo que hacía eliminar la circulación de la carta, sino que también habían unas que eran con máquina que podían estar eh, con algún tipo de información, más las obliteradoras que eran específicamente para eso. entonces Nuevamente está... esta que les ¿Mm? acabo de mostrar sería un matasello únicamente. Matasello. Puedo estar equivocado, pero yo creo que es un matasello de rodillo, Hay unos de Mac de mano que le Ujú, pone que, también. y tienen que tú y puedes lo pasarlo. ala así y te le pone el mensaje y el día. Y a veces Dame, lo puedes dame poner usarla más de tú. una vez. Como Esta que es la se otra ve que diagonal tengo, un poco. Vamos a ver. Se ve que un es poco muy diagonal. similar Yo creo que eso sería muy aplicado a similar a mano. la que les mostré. Sí, que sería un cancelador. Sí, es un cancelador entonces. Ujú. Ah, ok. Entonces, el obliterador sería más fijo, sería como un mensaje más fijo. Es que lo lo mostró Sebastián, casi, en mi opinión, eran muchas marcas de tránsito, porque estaban atrás la mayoría, o de procesamiento, que cuando procesaban la carta, además venía un eslogan. Ah, ok. Miren, Vamos a ver. Exacto. Esa. Romeo, Sí. mira, ahí tienes una, una máquina que va, que yo la puedo pasar y es de rodillo, el rodillo Ujú. con la tinta está arriba y ¿Mm? esto va pasando a lo largo de la carta y me queda un poco parecido a lo que tienes tú en tu carta, que Ujú. puede ser mecánico pero eléctrico o mecánico manual, no sé. Ok, muchas gracias. Julio Am, César. Para los que no conocen, en el año 94 hice un libro que se llama Matasellos mudos y parlantes. ya, Y ahí en la parte de atrás están los que se usaron acá en Perú. Ah, qué bueno. Obviamente me faltan algunos que he ido descubriendo con el tiempo porque no se encuentran todos, pero he tratado de darles el... Y como tú, como ustedes también tienen en Chile, acá se promociona el censo, se promociona la visita a los sitios arqueológicos, el uso de estampillas patrióticas cuando estábamos con el plebiscito de Tacna y Arica, y así, varias cosas. O uso el correo aéreo. ¿Mm? pero todos son cuadrados, Todos porque son cuadrados. mira qué bonito. Y o algunos que no tenían márgenes, Marco. ¿no? Mm, Mm, bien. qué bien. Y igual que el tuyo, ¿no? No omita anotar en el sobre de la carta su nombre y dirección. Igual, igual que en Chile. Mm. Luis Fernando, Hola, Sebastián. Gracias por provocar esta conversación. Eh, yo, eh, lo primero que debo decir es que en Costa Rica no se ha hecho ninguna investigación a fondo sobre estas bandeletas o rodillos
Y yo creo que la investigación que estimula a Sebastián hoy empieza, por lo menos en el caso nuestro, con el tema del nombre, porque ciertamente hay un poco de significados confusos en el nombre. Honestamente, creo que obliteraciones no es una palabra que ayude. Los españoles no han encontrado la palabra, usan en España la palabra francesa, esa es la que aparece en el diccionario de filatelia de la academia, Ujú. aparece flam. Entonces, yo creo que empezaría por ahí, Sebastián, tal vez meterse en eso del nombre en serio. En cuanto a si son rodillos o Ahí no, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el nombre en serio? Porque si los argentinos hablan es de los de, mejores, es de los mejores el de los argentinos. Lo usan también en Cuba, pero por, es el que mejor expresa de qué se trata. En algunos casos se dice matasellos de rodillo y es genérico porque incluye tanto los rodillos completos como los de media vuelta, que son muchos de los que has mostrado. pero por Eh, ejemplo, este es un matasello de rodillo y sí, no tiene sí, información. todos son de rodillo. Todos esos son de rodillo. Ujú. Todos los matasellos parlantes son de rodillo. Sí, Y bueno, hay como el caso de los que mostraba Romeo ahora, es completa la vuelta, incluye una enorme cantidad de información y se repite el mismo, incluso en el rodillo tal cual, no existe una única eh, placa, plica, como se llame, sino que es doble. Y por eso es que se ve alargado y a veces tiene dos mensajes distintos, uno en una mitad y el otro en otra. No son diferentes los que mostró Romeo de los que vos tenés. Son la misma cosa. En esencia pero- son la misma cosa. Pero no quiero pasar por algún ciudadano de otro país que habla más que el expositor. No, voy a terminar con un solo mensajito. Yo sí creo que lo que has provocado, y que te lo decía muy bien Mauricio, es que es una investigación que hay que continuarla. Hay que entrarle como Julio César lo hizo con las máquinas, tratar de determinar el origen de las máquinas, los números de las máquinas, las medidas, importante las medidas, los formatos de las fechas. O sea, hay que hacer el trabajo de clasificación. No claro. me comprometo yo a hacer el de Costa Rica. Tengo ya muchas cosas con los franqueos mecánicos y otros. Gracias, Sebastián. Perdona por... Yo me quedo con dos cosas, Luis Fernando. En estricto rigor, el nombre, creo que este es el mejor grupo para ponerle un nombre o bautizar esta obliteración, bandeleta, matasello parlante y tomar un nombre genérico para todos, si es que fuera ese el caso. Por lo tanto, ¿quiénes más que nosotros somos los responsables de poder tomar un nombre de esto? Y por otro lado, eh, conversando con Haynes, no todos son canceladores. Entonces hay que tener ojo porque este matasello de rodillo, el matasellador, es distinto a la información de rodillo que yo quiero dar. Y en algunos casos, matasellaba o sellaba, eliminaba la posibilidad de seguir circulando el sello con, con una información al público, no con un matasellador, no lo cancelaba. Entonces yo tengo Cancelaba cartas, igual, lo cancelaba al ponerle arriba algo. exacto, pero se saltaba a poner el cancelador. Entonces, sirve para lo mismo, porque hoy día, si ustedes se fijan, hoy día la gente cancela con un lápiz cripto. Y Pero ¿no eso será que quieres decir, en vez de cancelador, fechador? es que el fechador puede ser usado como cancelador también. Ujú. Y tenemos cientos de sobres que está puesto un cancelador, un fechador, una bandeleta y también te anula el sello. Pero Claro, lo que pero yo entiendo, lo puede anular el perdón, Juan cancelador Claudio, o el fechador indistintamente. sí, pero lo que yo entiendo es que son cosas distintas que Sí. se ocupaban malamente y que servían para lo mismo. ¿O estoy equivocado? Yo pienso que son la misma especie. Lo mismo. Ujú. Lo mismo que en diferente uso, nada más.
No, 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 el uso es uno solo, matasellar, no tiene otro uso. Porque acá, Matasella con información o matasella mudo, pero pero, matasella. por ejemplo, acá en el Perú, todos Claro. los canceladores estos eran para recepcionar la correspondencia, no eran para cancelar las estampillas. Y la mayoría de Perú, todas las cartas la tienen en la parte posterior, no la parte delantera. Lo mismo pasa en Chile. En algunos casos se usa como matasello, pero la mayoría están en la parte posterior. Entonces, eso eran para recepcionar la correspondencia cuando llegaban, estaban clasificándolas, las pasaban por esa máquina. Al menos acá en Perú sucedía así, no sé en otros países. Y lo que yo puedo averiguar, que en el momento que un cancelador eléctrico o con rodillo se echaba a perder, podían ocupar cualquier otro, y por eso veo que tengo yo sobres que están el sobre cancelado por delante con esta información que generalmente iba por atrás. Acá eso va adelante, tapando la estampilla porque había una leyenda, un circulito donde va el matasello, fecha, hora y ciudad y todo eso, todo en una misma línea. Y en tiempo Interesante. colonial, lo que hacían, por lo menos en las Antillas, ponían uno, le llamaban parrilla, que era para mutilar el sello. Entonces tenían otro circular que era para indicar el día. Mira, ve, miren, este sobre está enviado de Caraza a Lima, ¿ya? Pero el cancelador de rodillo se usaba atrás como recepción de la carta, en Lima. Yes. Acá también. El 90% está así. Igual es en Perú, o sea, el 90% se usaba atrás, en la parte de atrás como recepción del cartero, o sea, del clasificador de correspondencia para enviar su dirección. Aquí era Así se lo usaba opuesto. acá. Aquí No era sé lo cómo en otros opuesto. países, pero ese era, o sea, no era un matasello que se usaba sobre las estampillas, sino como recepción. Como recepción. Fíjate, y yo tengo muchos sobres de Puerto Rico de 1900 durante la guerra, el periodo militar, y están cancelados con la Haddon Machine, que eran las primeras que llegaron a Puerto Rico en 1900, que daban muchos problemas, y eran todas en el frente. Pero después empezaron a usar otras máquinas también en el reverso. Pero la mayoría fueron siempre en el frente para obliterar el sello. Miren, ahí tienes un cancelador y un obliterador, que No, también no, puede ser no, usado. perdona que te ¿Por interrumpa, Sebastián. qué no? El rojo es un franqueo mecánico, es otra cosa. Sí, pues. Ese es Sí, un correcto. franqueo mecánico, sí. Ya. Es un ¿Y ese franqueo franqueo mecánico para qué sirve? En Para lugar de la pagar estampilla. En lugar de la estampilla. Pero No. también pero si ahí tienes la estampilla O sea, al un costado. complemento para el No. Es un Esa complemento. estampilla, es un complemento. perdón, esa estampilla, Claro, esa porque el estampilla, porte eran Sebastián, 2.50, 2.80. Tú estás pagando Sí, 2.30 en máquina y 50 con estampilla. por lo Los mismo. 50 eran de Porque ahí dice sobretasa porte para el, pagado. 2 soles, 2 Es pesos que la 30 o estampillita es 2 una escudos. sobretasa, como dice Heinz. sí, es que sobretasa Heinz tiene razón, para la eso de modernización de correo. era un impuesto que se impuso para la modernización de correo. Ah, ya Pero, ves. ok, pero lo que yo quiero mostrar ahí es que están los dos puntos en el mismo lugar. No es que fueran así. Uno iba atrás y el otro va adelante. En este El, caso, como es un franqueo mecánico, tiene que estar adelante, al lado de la estampilla o en el lugar de la estampilla. el No puede franqueo. ir atrás. El Franqueo. franqueo Franqueo. mecánico sí, pero Pero estaba todo ahí, unido ahí. pero No, perdón, pasó dos el veces por el mismo obliterador lado está anulando el franqueo mecánico. Si tú te das cuenta, el obliterador está cancelando el franqueo mecánico. Por eso está encima. No. No, Vuélvelo a Gerardo, poner, mira, ve. la marca de Sí, tránsito tendría que ir atrás, disculpe Exacto. pero a Eso es lo veces que yo el entiendo. sobre, metiendo los sobres en la máquina, más de alguno cae enfrente. Exacto. Porque capaz que lo pueden poner al revés incluso. También. Y si- Tengo 4 manitos en alto. Romeo. Sí, y yo busqué la definición en internet y puse obliteración. Dice marca especial con que se oblitera un sello de correos para inutilizarlo, claro. ¿verdad? Matasello, un Eso matasello. de ello. Pero Pero la entonces yo, obliteración viene desde
cuando se escribía con la pluma sobre un sello. Ok. Exacto, lo mismo, matasello. Ujú. Y yo, el ejemplo que les mostré no sería un matasellos parlante, solo dejo la inquietud. No, la Para mí bandeleta lo parlante es. es el texto, lo que uno lee, eso es la bandeleta parlante. Pero está junto To- con el matasello de fecha. Ah, Eso, eso es lo, está todo armado eso es en uno. lo Ajá. interesante de esta discusión, porque a mí me hace sentido el matasello parlante. Ujú. Claro. Sí, Por eso correcto. yo Normalmente venía en mi armado libro yo le puse junto. matasellos mudos y parlantes. Ujú. Mudos porque son los que no tenían fecha o número, las figuritas que se ponían esos son los mudos. Y los parlantes son los que están con su mensaje. Por Exacto. ¿Y eso, cómo se por eso llamaría fue el que, y cómo se llamaría el que va en tránsito por atrás? Tránsito. tránsito, ¿Tránsito parlante? tránsito ¿No? parlante, claro. Si Recepción como dice algo, sí. registro o recepción. ¿Dice algo? Son solo recepción. O Si dice. recepción, claro, como quieras. Recepción o tránsito, claro. Porque a Ujú. veces Yo son no vi un distintas. tránsito con bandeleta. Por Y, lo No, menos acá no me acuerdo. no. y todas las otras Da lo mismo. obliteraciones que se le ponen, ¿no? O marcas, que por ejemplo que decía return to sender o primera clase o por avión, todos eso le llaman acá, se le dicen auxiliares, canceladores auxiliares. Y hay libros escritos sobre eso, hay montones de clases. Perdón, Héctor Carratú tiene razón cuando dice que los de Argentina se ponen sobre el sello, porque ahí, por Exacto. ejemplo, está con doble mensaje y ya está el fechador todo junto. Muy Y si te parecido al fijas, español, es toda una tira, todo es la tira, todo es armado en el toda mismo una tira rodillo. completa, Sí. exactamente. Exacto. Que esa es muy bonita porque es de la Y eso rescate que de la dice la Uruguay. Uruguay, ese es el Así bandeleta es, parlante. así es, exactamente. Don Luis Ahí va todo Fernando, sigue junto sobre la usted. estampilla. Eh, Posiblemente la experiencia de Rafael con los de Puerto Rico puede aclarar y los de Estados Unidos puede aclarar un poco esto que yo voy a decir. Tengo la impresión de que el antecesor de todo esto son los dúplex, que tienen dos elementos en el cancelador. Uno es el CDS o fechador y el otro es el elemento gráfico. En el origen eran unas rayitas onduladas, como una banderilla con seis rayitas de un largo de unos 2,5, 3 centímetros. Había algunos que no eran rayitas onduladas, sino rayitas rectas, pero en la misma cantidad, como un pequeño pentagrama. Algunos tenían algún numerito o alguna otra cosa ahí. 1, 2, 3, sí. Ujú. Esos dúplex Igual acá. son los que le dan el origen a la palabra francesa de flamme, que significa exactamente eso, banderilla. Bueno, en realidad significa flamme es como lengüeta de fuego, pero por supuesto que no esa era la intención de la traducción, sino banderilla. Y yo creo que por ahí está en lo que podríamos hacer, Sebastián, constructivamente, de buscarle un nombre. Rafael también fue muy acertado al mencionar que en Estados Unidos hay una enorme cantidad de literatura sobre esto. Sí, yo tengo libros de eso. Esto es el que tú estás hablando. Ves que tiene el número, Claro, un dúplex. el duplex, y se desenroscan acá y se le tenían que cambiar el elemento por dentro, los días. Ajá. Ah, qué bonito. Esos dúplex son primigenios, se usaron en los 1880, creo yo, hasta, no sé, Los arrancado el siglo. 70 todavía lo estaban usando. Ah, yo no sabía qué tanto. Sí, Pero muchos de bueno, ellos esos son ya manuales tan y modernos. Sebastián nos estaba hablando de los mecánicos, que es otra cosa. Ya es un Ya, avance. estos son mecánicos, pero estos eran, obviamente. Eh, Bueno, Miguel.
Bueno, sí, en esta cuestión. A mí, bueno, quedamos claro que matasello, obliteración, cancelación es más o menos lo mismo, son sinónimos, tengo entendido. A mí me gusta la palabra bandeleta parlante, quizá un poco por el uso en nuestro país. En nuestro país, las bandeletas parlantes se usan en los dos sentidos, como se vio en algunas imágenes, como matasello, y también como recepción. A veces incluso la misma, con el mismo mensaje similar, puede estar puesto, digamos, cancelando la estampilla o puede estar al dorso del sobre como recepción. Entonces a mí me parece que utilizar el término bandereta parlante es genérico. La bandereta parlante puede ser un matasello o obliteración o puede ser una recepción. No sé si están de acuerdo con esta interpretación que hago. Correcto. Sí, está bien. Bueno, gracias, eso quería decir. ¿No? Voy yo. Ahí. Como uno de los ejemplos de lo que estuvimos hablando, que algunas de estas se usaban únicamente atrás, otras solo adelante y otras atrás o adelante. Aquí les quiero mostrar uno, que la leyenda es la misma. Lástima, no está anunciando nada, solo está hablando de dónde se hizo el procesamiento de la pieza. Solo déjenme encontrarlo. Solo quiero que lo miren y lo recuerden porque primero lo vamos a ver enfrente. Que aquí está como cancelador del aerograma con esa leyendita Airport Mail Facility. Ahora dejemos de ver esta y miremos el mismo usado atrás. Claro, Y perfecto. esta maquinita, si hay, es sobre todo este cancelador, que yo he visto muchos de estos sobres porque cada vez que aparece uno yo lo compro. Algunos de estos están, esa maquinita tenía el defecto que te marcaba también enfrente. Pero en algunos incluso la palabra Airport Mail Facility se lee al revés, porque como la máquina estaba tal vez ya un poco sucia y no la limpiaban y era que había que procesar, supongo, muchos sobres, marcaba en los dos lados y quedaba la impresión en espejo. Que creo que es ¿Puedes, parecido a lo que vimos, lo que nos mostraron hace poco. Eso es puedes lo que mostrar? dijo Heinz anteriormente, Sí, Mauricio, Sí. que hay mucho más rodillos y según sí. las cartas pasan húmedas con eso, los otros rodillos que tienen que seguir moviendo las cartas a veces entintaban eso. La misma carta va limpiando el rodillo Sí, también. por dentro. Hay unas que están bien manchadas, hay otras que casi no tienen y hay otras que se ve claramente la impresión, pero en espejo. Y también acordarte que en los mecánicos, el otro que el rodillo que es el pad, y si tú lo acabas de echar tinta, va a estar hay mucha más tinta en ese Sí. momento y las primeras cartas que pasen van a coger mucho más. Y según siga pasando, entonces como ese se nivela, se homogeniza. Yerko. Buenas noches. Bueno, felicitaciones, Sebastián. Te das cuenta lo que generaste con tu presentación. Incertidumbre, dudas, tareas para algunos países. Yo vi aquí a muchos plantear los objetivos de cómo precisar esta información, pero seguimos avanzando y me quedé con una tremenda duda y no quiero terminar de despedirme hoy día de esta presentación y quedarme con la palabra correcta. ¿Cuál es? Si está oficializado o es dichos populares que podemos tener a nivel filatélico. Ahí estoy con esa duda y se las planteo a ver si la podemos definir hoy día como lo dijo Sebastián. Muchas gracias y excelente presentación, Sebastián. Abriste un buen debate. Yo creo, Yerko, que hoy no nos vamos a poner de acuerdo en un nombre, pero seguimos teniendo claro que así como en Argentina dicen che boludo y en Chile dicen huevón, eh, no nos vamos a poner de acuerdo nunca a nivel latino en quién tiene la razón o qué nombre vamos a colocar. Pero efectivamente, si alguien tiene que rebautizar ese tipo de elementos o de situaciones filatélicas, sin duda somos nosotros.
No sé Es si muy alguien tiene difícil otra que, opinión. pero yo creo que van a tener que pasar muchas generaciones para que nosotros digamos huevón y ustedes che boludo. Yo decía, Igual, hagamos algo intermedio que nos identifique a ambos. igual a mí me parece que más importante que el nombre es el concepto. Ah, eso Acá seguro. justamente se estuvo discutiendo acerca del concepto, que es lo que hay atrás de todo esto. Porque no es lo mismo que está adelante que esté atrás. Y eso, evidentemente, aunque hay un elemento en común, que es el hecho de que es una marca con un mensaje. Entonces, usa el mismo elemento para dos usos distintos. Y eso conceptualmente me parece lo más interesante de toda la discusión. Más allá de que cada uno use el nombre que el regionalismo, digamos, o el país o la cultura le dicte. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Es como, Sí, sí. para mí, por ejemplo, voy a decir una palabra que para mí era totalmente desconocida y ahora es muy común porque estuve en mi oficina hace mucho, que es el tema indicia. En la Argentina no usábamos la palabra indicia. Y hoy en día, bueno, los que estuvimos mucho tiempo en mi oficina usamos la palabra indicia porque me parece una buena palabra para señalar algo que todos sabemos lo que es ya. Tampoco usamos Basilón y ahora la estamos empezando a usar. Bueno, está bien, sí, no, tampoco. Bueno, antes nadie se cortaba el pelo como los reggaetoneros y hoy día se lo están cortando Ah, todo. bueno, eso Pero fue bueno, para tuya, Sebastián. no, ojalá que no. Oye, pero miren, aquí es que es interesante porque la discusión continúa porque voy a mostrar un cancelador. ¿Dónde lo dejé? Aquí, ahí está. Eh, Ese es un cancelador, Ese ¿cierto? es un franqueo mecánico. Franqueo Mecánico. mecánico, por eso, pero Franqueo siendo mecánico. franqueo mecánico es un cancelador, ¿o no? No, No, no. No, es un Ah, franqueo mecánico. tiene razón, porque está puesto el valor, pero tiene una información. Exacto. Pero sí es que muchos de los sí, pero el franqueo mecánicos mecánico, le como ponían dice, información también, que pueden ser parlantes. Claro. Por lo tanto, sería Parlante. eh, un franqueador parlante. Sobre Que, franqueo que en franqueo mecánico se ha algunos mecánico no. escrito casos se ha demasiado ya. visto que también los pueden usar de cancelador, porque yo he visto algunos que son valor 00 que están para cancelar un estampillo. Sí, Ujú. aquí hace eso en el correo, le ponen Ujú. valor 00 y la corren. Sí. Miro, Luis Fernando. Gracias, Mauricio. Aprovecho para, ¿cómo decir? Responder a lo que acabas de decir ahorita. En una de mis charlas, los franqueos mecánicos, yo los explico en abundancia y explico eso que acabas de decir. Los franqueos mecánicos usados como canceladores, con el 000, por ejemplo. Ujú. Es una excepción al uso de los franqueos mecánicos. Y yo pedí la palabra para estar en desacuerdo con alguien con quien casi siempre estoy de acuerdo, que es Miguel Raviñani. Bueno, Y es bienvenido. porque Miguel Raviñani trata de distinguir porque los pegan por detrás y los pegan por delante. Aquí lo que les hace falta es vaselina, no vacilón. Y cuando es un cancelador redondo, un fechador, un CDS común y corriente, que igual se usa por delante y por detrás, vamos a decir que es diferente, solo porque un día se usó para matar la estampilla y otro día para ponerle el recibido a la carta. No, son la misma cosa, la misma especie, sin ninguna diferencia. Y los dos usos no hacen la diferencia, Miguel. Ah, bueno. Para nada. Pero Es Entonces, estaría bien llamarlo matasello, porque para mí matasello es cuando vos estás matando el sello, o sea, Ujú. anulando el sello. Si No, lo no, pones, da lo mismo. Tal vez el más interesante que Sebastián mostró es el que no tiene CDS, el que mostró al final, que tiene el cuadrado sin cerrar en las dos puntas, porque ese es exactamente que se produjo dada la ausencia del CDS. Entonces ese es otro tipo distinto. No, no, es un accidente. Pero, mm, pero Y Luis yo creo Fernando, que aquí hay ahí es algunos que, de donde máquina que dicen que lo que dice arriba es de reception, received, Bueno, en y lo algunos corren. casos hacen esa diferencia, por supuesto. Y los En- canceladores que dicen tránsito, y efectivamente muchas de estas bandeletas dicen tránsito. ok. yo creo que todos tienen de alguna manera razón en cada uno de los planteamientos que tienen, porque nos estamos volviendo esta discusión que está lo más interesante que hay, tiene que ver con muchos malos usos
del origen para el que fueron fabricados cada uno de estos elementos. Entonces, yo creo que si tú ocupas un cancelador para dar una información y cancelas el sello a mano, también vale. Entonces, los errores de correo eh, es lo que nos tiene dando vueltas con las ideas, porque te aseguro que cada una de las herramientas de correo fueron inventadas para un caso específico o para un uso específico, que después eh, eh, por estar mal arregladas o lo que fuera, ocuparon lo que tenían a mano. Yo he visto canceladores de sello, matasellos, con recepción, no recepción, con tránsito, sin tránsito, y hay distintos tipos de timbres que no eran necesariamente para lo que estaban siendo usados. Al Entonces, empleado le dijeron, eso usalo y lo usó. Y chao. Se exacto, y terminó la puso historia. es más, si tenías de estos, tenías 5 puestos acá al lado, ocupaba el que te quedaba más cómodo. El que tenía más cerca de la mano. Exacto. Entonces, eso quizás nos está haciendo discutir o teorizar sobre el mismo tema. Pues yo entiendo mi equivocación y entiendo el tema del franqueo mecánico, absolutamente. Pero yo he visto franqueos mecánicos sobre estampillas. Sí, porque la estampilla estaba puesta donde va el franqueo mecánico. Exacto. Sí. Entre otras cosas. Porque el franqueo mecánico es para complementar que tenía Exacto. insuficiente valor. O complementar o ser único valor. Y si yo llevé al correo una carta con un sello puesto y no está complementando nada, le van a poner franqueo mecánico igual. No, pero digo, por ejemplo, No. si el precio de tú pusiste el sello y el precio subió y lo llevas al correo, ellos lo que hacen aquí te cobran y la pasan y le ponen el franqueo mecánico con el complemento. Pero tú crees que van a cambiar cada vez, o sea, No, si eso, pasa no era así, eso era bien fácil. Eso te puedo enseñar, tengo una máquina de los años 50, tú le cambiabas así y dos cositas. Como el fechador de la oficina, que giras la ruedita. Ok. Así es que son. Y hasta este día todavía hacen así, lo único ahora que lo hacen de la computadora, pero como lo decía Luis Fernando, a veces le ponían el valor 0. Incluso Mauricio y Luis Fernando dijo. ¿Sí? Rafael, incluso ahora hay viñetas, labels 0, porque son las que sale el 0 y después sale, digamos, el tracking, pero tiene que salir el 0, porque si no, no sale el tracking. Disculpen, si tiene la estampilla puesta para franquear y resulta que no hay matasellos en la oficina, lo que hay es franqueador mecánico, le pone 0 al franqueador mecánico y no utiliza la estampilla con el franqueador mecánico. Sí. Eso se hace, sí. Eric. Buenas noches, jóvenes. Me ha gustado muchísimo la discusión y la conferencia en sí fue muy interesante. Lo importante es poder entender que algunas cosas de estas son sinónimos, que otras son específicamente para anular, otras que son específicamente para ampliar información o complementar el mensaje, o ambas. Y en términos generales, yo creo que sí se puede ir haciendo una síntesis ahí de conceptual y definiciones que nos ayude a dejarlo claro. Quería nada más, por contraste, mencionar lo que a mí me genera a veces más ansiedad o angustia, que es cuando del todo no viene ninguna marca. A veces viene la estampilla y nunca fue anulada y no tiene ni de anulación ni de recepción absolutamente ninguna información. Y eso sí es una calamidad para... Desconcertante. Sí, totalmente. Así que Esa mejor la bandeleta muda es eso. Sí. Como esa que nos está mostrando. Mira, ¿qué pasó con eso, Alberto?
En Canadá, que no le pusiste el sello. Nada, pero tú sabes que los canadienses pasan en paro. Ah, No, se te no, escapó esta, Alberto. Y a veces son sobres bellísimos con estampillas que uno desearía tenerlas en tu colección No, y sin una cancelación, no, ¿verdad? o lo peor es ahora la moda del Chao, bolígrafo. Miguelito. El bolígrafo que... Sí. Y sí, Claro. también pasa. Sí, Sebastián, eso que mencionaste de que agarran lo primero que tienen a mano, aquí les voy a mostrar algo. Lástima, no es mecánico. Aquí los canceladores mecánicos desaparecieron hace décadas, pero obviamente siguen teniendo los manuales. Les voy a compartir este sobre, que en la ventanilla tenían el cancelador que tendría que estar atrás y atrás tenían el que tenía que estar en la ventanilla, pero nunca se dieron cuenta, les voy a mostrar. O sea, miren, este sobre, cuando lo cancelan, que conste, no lo cancelé yo, este sobre le pusieron de cancelador el que dice llegada, o sea, es una marca de tránsito. Y en el procesamiento le pusieron el que dice administración Comayagua, que tenía más sentido que estuviera en la ventanilla, no atrás. Entonces, el de la ventanilla tenía el que tenía que tener el personal de atrás y atrás tenían que el de la ventanilla. Pero yo después incluso fui a Comayagua y les dije, ¿y esto? Ah, es que no nos dimos cuenta. Así fue la justificación. No se Bueno, habían así dado es. cuenta que decía llegada cuando ese es el que tiene que estar en la oficina de atrás. Pero yo igual Eso pasa. conozco a un señor de apellido Mejía que paga por esas cosas. Entonces va y le dice a la chica, mira para allá, y le saca el timbre y cancela él con No, eso. no, porque el sobre Tiene queda razón como dice Luis Fernando, por adelante, por detrás es una cuestión de vaselina. Ya. Lo dijo recién, así que claramente bien dicho. Ok. No Ya miro pues, amigo. más manos en alto, así que nuevamente, Sebastián, felicidades. Gracias. Todos hemos aprendido algo más hoy día. Sí. ¿Y qué pasa el lunes? Vaya. Y el día de mañana.